¿Quién como Dios? Vamos a hablar de la resurrección del Señor. Un saludo fraterno para cada uno de ustedes. 3 días después, 4 soldados de la sinagoga, apoyados en sus lanzas, custodiaban el sepulcro de piedra que encerraba el divino cuerpo del Salvador. Aquellos mercenarios de Roma, prestados por Pilatos a los sacerdotes israelitas, se reían grandemente del temor de los fariseos. Formando un grupo, como a 12 pasos del sepulcro, se hallaban 8 hombres más. El día no estaba lejos, el rojizo resplandor de las teas alumbrando la enorme piedra del sepulcro. Para esto hemos venido nosotros, decía uno de los soldados, dirigiendo la palabra a sus compañeros. Solo los judíos son capaces de colocar centinelas alrededor de un cadáver. Fanáticos, repuso otro. Afortunadamente, dijo el primero, el plazo de esta guardia enojosa se terminará en muy breve. Sí, pronto se cumplirán los 3 días que tanto temor inspiraron los doctores. En cuanto el sol asome, que no está lejos. ¿Sabéis? Dijo uno que hasta entonces no había desplegado los labios, que sería una cosa sorprendente que se cumplieran los miedos de los viejos rabinos. Yo le creo, ver volar a un hombre por los aires. Los soldados prorrumpieron en una carcajada, pero al mismo tiempo se oyó un gemido doloroso en el centro de la tierra. Todos se miraron con asombro. ¿Habéis oído?, dijo uno de ellos. Sí, la tierra ha temblado bajo nuestros pies. Entonces reinó un breve silencio, pero pronto los soldados, como avergonzados de su miedo, tornaron a reírse. Bueno fuera que los hijos de la guerra, los adalides de Tiberio, se echaran a llorar de miedo como cobardes mujeres, exclamó el descurión de la fuerza. La aurora comenzaba en ese momento a extender sus sonrojadas tintes por los cielos. A pesar de las carcajadas y la chacota de la soldadesca, desde que había sentido el extraño estremecimiento de la tierra, ya no volvieron a desplegar los labios. Notasen todos los semblantes ciertas expresiones marcadas de disgusto. De pronto se apagaron las teas. La oscuridad envolvió con sus sombras a los guardianes del sepulcro. Antes de que los soldados pudieran explicarse aquel acontecimiento inesperado, tornó a gemir y estremecerse el centro de la tierra. Aquel eco subterráneo, pavoroso, parecía aproximarse hacia la superficie con increíble rapidez y como la marea, crecía redoblando su aterradora voz. De repente, saltó la piedra que cubría el sepulcro, hecha pedazos, y una llama esplendorosa brotó del seno de la tumba. Algunos soldados cayeron aterrados al suelo, otros apelaron a la fuga, encaminándose a Jerusalén. La profecía acaba de cumplirse. Cristo resucitaba entre los muertos al 3er día, abandonaba el sepulcro para tornar a aparecer sobre la tierra de los vivos. La tumba que había contenido su divino cuerpo se halló vacía. Un ángel apareció sentado sobre el borde del sepulcro. Sus ojos brillaban como los serenos rayos del sol. Su vestido era blanco como las nubes del Ararat y resplandecían como la frente de la luna en una noche serena. Los 4 centinelas que habían caído medio muertos se levantaron, retrocediendo con asombro en presencia del ángel. Este extendió su celestial brazo en dirección a Jerusalén y dijo con dulcísima voz: Id a la sinagoga y contad lo que habéis visto. Los soldados obedecieron. El ángel se quedó solo en la gruta. Al mismo tiempo, unas mujeres salían de Jerusalén. Corramos, decía una de ellas, y derramaremos sobre su purísimo cuerpo estos preciosos aromas. Hoy cumple el 3er día, y los soldados de las sinagogas podrán sin temor dejarnos verle, ya que está muerto. Corramos. Sus discípulos, su madre amorosa, no faltaran tampoco. La que así hablaba era la enamorada doncella de Magdala. Llegaron al sepulcro. Magdalena entró sola primero. El día aún estaba indeciso en las puertas de Oriente. Acercándose al sepulcro y viendo la piedra levantada de su sitio, no retrocedió, pero hundiendo su hermosa cabeza en la gruta, lanzó un grito diciendo: «Se han llevado al Señor». Entonces corrió a participar la triste noticia a sus amigos. Pedro y Juan se encaminaban hacia aquel sitio. Magdalena le salió al encuentro diciendo: «Se han llevado a Jesús, ¿qué haremos ahora?».
Los apóstoles, llenos de curiosidad y asombro, nada respondieron, pero penetraron en la gruta. El sepulcro estaba vacío. Magdalena había dicho la verdad. Pedro miró detenidamente el sudario que se hallaba recogido en un extremo del sepulcro y dijo, dirigiéndose a Juan: observa bien que el cuerpo de nuestro maestro no ha sido robado con precipitación, porque en ese caso no se habrían entretenido en desatar las cintas del lienzo. Cristo pues ha resucitado entre los muertos. Vamos a participar tanto esta mañana en nuestros hermanos. Un mar de lágrimas sobre aquella piedra abandonada. Pero al fijarse sus hermosos ojos en el fondo del sepulcro, vieron a dos jóvenes vestidos de blanco, cuyos cuerpos despedían un perfume embriagador. Uno de ellos estaba sentado en el sitio en que 3 días antes había colocado la cabeza de Jesús. El otro en el lugar donde estaban los heridos pies de Cristo. Mujer, ¿por qué lloras tan amargamente?, le preguntó el joven que estaba sentado a la cabecera. Magdalena, que contemplaba aquel hermoso mancebo con sobresalto, le respondió: lloro porque quitaron a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. Apenas acaba de pronunciar estas palabras, los jóvenes se convirtieron en 2 hermosos rayos de luz y Magdalena sintió un ruido a espaldas suyas que le hizo volver la cabeza y vio a un hombre que le pareció el hortelano del huerto donde se hallaba. Mujer, ¿a quién buscáis?, le dijo el hombre. Magdalena, sin levantar las rodillas del suelo, juntó las manos con gesto suplicante y dijo: si tú lo has quitado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Magdalena observó en la mirada de aquel hombre algo sobrenatural que sobresaltaba su espíritu. Hacía esfuerzos para recordar dónde había visto alguna vez a aquel hombre. Jesús, pues este era el hombre con el traje de hortelano que se hallaba junto a la arrepentida pecadora. Compadecido de su dolor, pronunció con la voz que tan dulcemente resonaba en los oídos de la desdichada durante la predicación del Evangelio: María. Magdalena no necesitó más para reconocer a Jesús. Lanzó un grito y, arrojándose a sus pies, exclamó con apasionado acento: Raboni. Jesús retrocedió unos pasos diciendo: no me toques, aún no he ascendido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles lo que has visto. Jesús desapareció. Se había aparecido a Magdalena antes que a los apóstoles, pero después que a su madre, a quien dedicó su primera visita al resucitar. Entrevista aventurosa para aquella madre afligida, escena dulce, felicidad inmensa con la cual recompensó el Redentor del mundo la increíble amargura que había sufrido la flor de Nazaret, la estrella del mar. Magdalena volvió presurosa a Jerusalén, encontró a los 2 apóstoles que al momento antes habían detenido a observar el vacío del sepulcro, y con el gozo indefinible que rebosaba su alma, Cristo ha resucitado, yo lo he visto, como os veo a vosotros. Yo he oído la dulce voz que me conmueve en el corazón, llenando de alegría y de gozo. Pedro y Juan creyeron lo que Magdalena dijo, pero al participar de sus hermanos, la duda halló cabida en algunos de ellos. Aquella misma tarde, los discípulos de Cristo caminaban tristes y meditabundos desde Jerusalén a la aldea de Maús, que dista 2 leguas de la ciudad santa. Hablaban con doloroso acento de los tristes acontecimientos acaecidos por aquellos días. La muerte de Jesús, su joven maestro, era el motivo de su conversión. Sí, Lucas, decía uno de ellos, Jesús Nazareno era un hombre sin igual, un gran profeta. Amigo Cleofás, repuso Lucas, Cristo fue poderoso con nosotros y amado de todo el pueblo. Los fariseos han cometido un crimen horrible. La maldición de Dios caerá tarde o temprano sobre el pueblo de Israel. En este momento se les apareció un hombre que ninguno de ellos conocía y les dijo: la paz sea con vosotros. ¿De qué habláis, hermanos? Esta voz penetró hasta el fondo del corazón de los 2 apóstoles. Entonces le contaron los acontecimientos que el pueblo jerosolimitano había presenciado 3 días antes, y que unas mujeres habían traído la sorprendente noticia a Jerusalén de que Jesús había resucitado entre los muertos. El viajero misterioso notó la duda de las palabras de los apóstoles, y como ya yacen cerca de la aldea, les dijo:
Veo que la duda se alberga en vuestros corazones. Hacéis mal. Creed todo lo que os digan del Mesías, que predicó con vosotros el Evangelio. Poco después llegaron a Emaús y los apóstoles invitaron al viajero a que comiera con ellos. El viajero accedió, pero tan pronto como se sentó a la mesa, cogiendo un pan sin levadura, partió de él 2 pedazos, y dando uno a Lucas y otro a Cleofás, les dijo: tomad mi cuerpo. En este momento los apóstoles se estremecieron y creyeron reconocer a su maestro, pero el forastero había desaparecido. Era efectivamente Cristo, el mártir del Gólgota.